Hoy traigo un tema con un título muy singular que se llama Deshazte de tu nube negra. Dígale a la persona que tiene a su lado: hoy debes deshacerte de tu nube negra. Porque ciertamente, y estoy hablando de manera metafórica, y voy a ir explicando lo que quiero decir, pero todos los que estamos acá venimos con nubes negras sobre nosotros y que en el Señor necesitamos saber cómo despojarnos de esas cosas. Nosotros heredamos algo malo por el pecado y esto que heredamos se llama la naturaleza de pecado. Así como nosotros tenemos genes físicos que heredamos de nuestros padres, genes emocionales también se pueden heredar. Igualmente hay genes espirituales que usted puede heredar por maldiciones que venían transcurriendo en su familia, en su línea sanguínea. Pero al llegar al Señor, nosotros tenemos lo suficiente para poder echar fuera, para poder renovar y cambiar nuestras vidas de manera exitosa y vivir, como decía el apóstol Pablo, en la libertad en la cual Cristo nos llamó. Es decir, Cristo nos llamó a ser libres no solamente en nuestro espíritu, sino también en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y hay cosas que continuamente te perturban y te molestan por causa de esas cosas que heredaste de la naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo escribe: así como por un hombre, por Adán, entró la muerte, por un hombre que es Cristo Jesús, entró la vida. Y si usted ha aceptado a Cristo como su Salvador, entonces le pertenece la vida de Dios. Y esa vida tiene beneficios, tiene resultados, produce un estilo de vida en nosotros. Y eso debemos saberlo. Ahora, hay cosas que necesitamos entender primero para poder deshacernos de la nube negra que te molesta. Lo primero que debemos entender es que el ser humano es una tricotomía, es decir, nosotros somos espíritu, nosotros tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Somos un ser, no somos tres seres, somos un ser integral, pero el apóstol Pablo divide nuestro ser para explicarlo de una manera mejor y dice: santificaos todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Santiago dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Dios, cuando creó a Adán, dice la Escritura que sopló aliento de vida y vino a ser Adán un hombre viviente. Es decir, cobró vida a ese cuerpo inerte que Dios había formado del polvo de la tierra. Entonces el espíritu es el que nos da vida. Con ese espíritu el Señor se comunica. A través del Espíritu Santo guía tu espíritu para que tú hagas lo correcto, manifestándose esto en tu cuerpo físico. El espíritu es el ser eterno. Cuando este cuerpo muere, cuando este cuerpo deja de ser en esta tierra, el espíritu es el que sale a la eternidad. Es el ser eterno que Dios creó para comunicarse con él y para tener sintonía con el ser humano. Pero el hombre no solamente es espíritu, el hombre es alma. Básicamente el alma se divide en tres partes: voluntad, emociones. Es parte del alma: mente, voluntad y emociones. En la mente tenemos los pensamientos, los razonamientos, tenemos la capacidad de analizar. Pero en el alma están también las emociones. Por el alma que Dios colocó en nosotros podemos reír, podemos llorar,
podemos expresar nuestras emociones, depende de los momentos que estemos viviendo. ¿Ve? Las emociones están en nuestra alma, fueron creadas por Dios. Somos seres emocionales, si lo podemos decir así en un contexto. Pero también en el alma está la voluntad, y Dios colocó en el ser humano la voluntad para que éste tenga la capacidad de decidir. Dios le dijo al hombre: te voy a colocar en este huerto, allí está el árbol de la ciencia del bien y del mal, allí está el árbol de la vida. Puedes comer de todos los árboles que están aquí, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué estaba haciendo Dios con esto? Dios le estaba diciendo al hombre: yo no voy a decidir por ti, tú tienes que tomar la decisión si me vas a seguir a mí o si vas a seguir al pecado. Sabemos ya la historia de que Adán siguió al pecado y por el pecado entró la muerte. Pero Dios no creó a un robot y le dijo: bueno, yo te voy a controlar, te voy a dominar para que tú siempre hagas lo que me agrada a mí. No, no fue así. Dios colocó gente con capacidad de decidir y eso está vigente hasta ahora. De hecho, Dios a nosotros no nos controla. Dios no nos dice: tienes que obligado a hacer esto. Dios nos dice: he aquí, te he puesto la vida y la muerte. Y Él te da un consejo y te dice: escoge pues la vida para que vivas. Pero siempre el ser humano tiene dos caminos que escoger: el camino ancho que lleva a la perdición, el camino estrecho que te lleva a la vida. Pero tú tienes la capacidad de decidir cuál camino voy a escoger: el camino de Dios o el camino de la perdición. Y todo esto está en el alma. Pero Dios también nos dio un cuerpo que es nuestra casa, nuestra tienda. Dice el apóstol Pablo: si esta tienda se destruyere, tenemos una en los cielos que ha sido creada por el mismo Dios, una mansión en los cielos. Pablo está hablando de manera metafórica en comparación con este cuerpo. Esta es una tienda en comparación con el cuerpo glorificado que el Señor nos tiene reservado para la eternidad. Hay un cuerpo, una casa. Hay casas que duran 80 años. Las que traen el cereal de antes duran hasta 100 años. No sé qué cereal será usted. Pero los de antes, 100, 110 años, 90 años. ¿Ve? Oremos que el Señor nos dé bastantes años en esta casa. Pero no que lleguemos a viejos enfermos, sino que lleguemos como Moisés, que tenía 120, pero podía ver perfectamente. Amén. No, hermano, yo no quiero vivir tanto, dicen algunos por ahí. Gloria a Dios. Pero este cuerpo Dios nos los dio para poder manifestarnos en este mundo físico. Sí es importante cuidar el cuerpo, porque es parte de la creación de Dios. Y así como es importante cuidar el cuerpo en lo físico, también el cuerpo está conectado con lo espiritual para cuidarlo. Es decir, cuando nosotros usamos nuestros miembros, nuestros cuerpos para el pecado, entonces no lo estamos cuidando correctamente. Una persona una vez escuchando a un pastor, escuchando su mensaje, quiso ser más inteligente que el pastor y le dijo: pastor, eso lo leí en estos días en una red social, ese comentario, y la persona le dijo al pastor: pastor, cuando usted va a comprar un plátano, ¿qué es lo que se come? ¿Lo de afuera o lo de adentro? Y el pastor dice: lo de adentro. Lo que estaba queriendo decir el creyente es: lo de afuera no es importante a la hora de comerse el plátano, sino lo de adentro, lo que nos vamos a comer. Y dice que el pastor le respondió: eso es verdad, lo de adentro es lo que disfrutamos. Pero a la hora de escoger el plátano, ¿qué es lo que tú miras? ¿Lo de adentro o lo de afuera? Usted escoge el plátano si es bonito, si es llamativo, pero esos que están ya arrugados y todo feo, usted dice: no. ¿Ve? Y cuando usted llega allí al lugar donde los venden, rematan a esos plátanos porque ya no sirven. Y el pastor, por el Espíritu, le dio esa respuesta.
El miembro, lo que quería decirle al pastor es que la santificación en el cuerpo no era importante. Lo importante es lo que Dios ve y es el espíritu. Y eso tiene su verdad contextual. Pero la realidad es que cuando hablamos de la santidad de Dios, no podemos separar y decir esto sí es importante y aquello no es importante. Para Dios es importante todo, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Y para tú deshacerte de esa nube negra, tienes que entender esto. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no saben identificar de dónde viene su nube negra. Ve, hay personas que tienen aflicciones y no saben de dónde vienen, no saben cuál es la raíz del problema. Pero la palabra de Dios nos da luz para nosotros poder solucionar cualquier conflicto. Cuando llegamos a Cristo Jesús, Él viene y pone un nuevo espíritu en nosotros, dice la Escritura. Somos salvos y ahora vemos la vida diferente. Pero la realidad es que cuando tú llegas a Cristo, viene la salvación a tu vida, pero la renovación a tu alma es de manera progresiva. Es decir, la salvación en el espíritu es instantánea. Dios no dice, bueno, voy a ver cómo te comportas para salvarte. No, Dios te salva instantáneamente y pone la naturaleza de vida en tu espíritu inmediatamente al tú reconocer el sacrificio de Cristo en la cruz. Es instantáneo. El perdón de Dios es instantáneo. Pero la renovación en tu alma es progresiva. Es decir, tú no cambias inmediatamente muchas cosas que traes en tu vida, ese bagaje que has traído por años en tu vida, no todo el mundo lo cambia inmediatamente. Yo recuerdo que mi papá tomaba mucho licor y cuando recibió a Cristo como Salvador de corazón, genuinamente, esa atadura de alcoholismo se cortó en él así, instantáneamente. Sus amigos venían y le colocaban, yo estuve con él en momentos cuando los amigos le colocaban la botella así en la boca para que obligado se la tomara. Y él decía, es que no quiero, ya no tengo deseo por eso. Pero ¿qué ocurrió allí? Él en el momento de la salvación fue libre totalmente de eso. Y hay cosas que cuando tú llegaste a Cristo, fuiste libre instantáneamente. Se rompió esa atadura y ya no sentiste más ganas de estar allí. No para todo el mundo pasa igual. Hay personas que son libres en unas áreas, pero no son libres en otras porque la renovación en el alma es progresiva. ¿Me escucha? Y por esa razón seguimos lidiando con cosas en la vida. Y allí es donde voy a comenzar a leer el texto. Seguimos lidiando con cosas que nos dañan. Seguimos lidiando con nubes negras que nos perturban. Pero entonces allí es cuando necesitamos el lavamiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. 3 agentes que Dios usa para santificar a un ser humano. Número 1, Él usa la sangre de Cristo para santificar nuestro espíritu. Número 2, Él usa la palabra de Dios para santificar tu alma. Y número 3, Él usa la presencia de su Espíritu Santo para santificar tu cuerpo físico. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahora tú eres templo y morada del Espíritu Santo, pero ¿cuál es el templo? Este cuerpo. Y por eso es que Pablo dice, no uses tu cuerpo para la fornicación. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora ahora en ustedes? Le dice a los corintios. Entonces, en el alma la santificación es progresiva. Necesitamos la palabra de Dios continuamente para renovar nuestra alma, nuestros pensamientos, para desligarnos de muchas adicciones y cosas y vicios que traíamos de la vida vieja. Y eso es importante.
formar un carácter de Dios en tu alma, lo hace la palabra de Dios. Pero también tenemos que ser santos en el cuerpo. Ya les coloqué el ejemplo con el plátano. Lo de afuera también es importante. ¿Por qué? Porque lo de afuera es lo que la gente puede ver. Tú no puedes decir yo soy hijo de Dios y con mis obras, con mis testimonios, niego que soy hijo de Dios. Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo. Una luz no se coloca debajo del almud, sino que se coloca en un lugar donde pueda alumbrar ese recinto. Y Jesús está hablando del testimonio para que usted sepa. Él dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Cómo nosotros vamos a condimentar a este mundo? Con nuestro testimonio. El apóstol Pedro le dice a las esposas, ustedes pueden ganar a sus esposos con sus conductas, sin palabras, solo con las conductas. Entonces usted puede ganar a su esposo con el testimonio. El testimonio es importantísimo. Con el testimonio usted puede ganar a su vecino, usted puede ganar a su compañero de trabajo. Usted puede ganar a su esposo, a su esposa para Cristo. Le voy a dar un consejo. No hable tanto, muestre más las obras de Jesús. El apóstol Pablo dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, vas a amontonar carbones sobre su cabeza. ¿Qué significa ese hebraísmo? Haciendo el bien para vencer al mal, esa persona va a decir en sus pensamientos, si yo le hago mal todo el tiempo, Él me da de comer, Él me da de beber, me hace los favores, y yo todo el tiempo estoy pensando mal de Él, y Él hace el bien. Eso sí es raro, dice el apóstol Pablo. Eso es como si agarraras carbones y se los pusieras en la cabeza. Y por eso es que la Escritura dice, vence el mal con el bien. Si alguien te maldice, tú bendícelo. El testimonio es importantísimo. Diga conmigo, el testimonio que yo muestro a través de mi cuerpo es importante. Porque a través del testimonio yo voy a testificar a la gente que hay un Dios vivo. Así que tiene que trabajar en su testimonio. Ve, yo como hijo de Dios, no solamente porque soy un pastor, no, sino como hijo de Dios, hay lugares donde yo no debo estar. Hay gente con quien yo no puedo estar juntándome y asociándome. No es que tú tienes que despreciar a la gente, no. Pero una cosa es asociarse con alguien y una cosa es tener en un momento determinado una conversación. Pero todo esto es importante a la hora de meditar en el cuerpo. Vamos a leer una escritura. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Quién tiene que hacer morir las cosas terrenales? ¿Quién? Yo, diga en alta voz, yo. Ok, digo esto porque mucha gente espera que Dios sea el que haga morir en ellos las cosas terrenales. Y no es así. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Nosotros, algunos andaban en fornicación, otros en impureza, en pasiones desordenadas, en malos deseos, en avaricia, en idolatría. Versículo 8, pero ahora Pablo simplifica la lista a pecados que son más comunes y menos visibles ante el ser humano. Versículo 8 dice, pero dejen también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Lo que nosotros conocemos como malas palabras o groserías. Versículo 9 habla de la mentira. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos.
Versículo 10, y revístanse del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Vamos a saltar al versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y luego dice, sobre todas las cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Pero fíjese que Pablo lista algunos pecados que son muy comunes entre nosotros, que no son muy visibles y muy exagerados, y dice, dejen la ira, el enojo, la malicia, las palabras deshonestas de su boca. Despojaos del viejo hombre. Ahora, ¿quién se va a desvestir del viejo hombre? Yo tengo que tomar la decisión de desvestirme. Ya yo tengo lo que necesito, que es la salvación. Yo tengo lo que necesito, que es la palabra. Yo tengo lo que necesito, que es la presencia del Espíritu Santo, para poder decir hoy, pastor, me voy a desvestir, me voy a quitar esta nube negra que me está molestando, que no me deja avanzar. Este pecado hasta hoy lo dejo y voy a absorber lo que Cristo tiene para mí. Me voy a vestir del nuevo hombre. ¿Quién se va a vestir? Yo. Ahora Dios te va a colocar la vestimenta en tu cama y Él te dice, tú tienes la opción de vestirte y quitarte esa ropa sucia y vieja que has estado llevando por muchos años. Allí te dejo una ropa nueva. Si tú quieres, te la colocas. Y entonces usted llega y ve la ropa y se mira a usted y dice, no, prefiero estar así sucio. Usted tiene que tomar la decisión de quitarse esa ropa con la ayuda de Dios y vestirse con la nueva ropa. Amén, hermano. Escúcheme lo que voy a decir. Hay ambientes que nosotros tenemos que cambiar y que van a cambiar nuestra vida radicalmente. Por ejemplo, le pasó a Abraham. El Señor le dice a Abraham, Abraham, sal de Harán, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar donde yo te voy a mostrar. Dios tuvo que sacar a Abraham del ombligo de sus padres para poder llevarlo al propósito de su llamado en la tierra. Sal de la tierra porque hay tierras donde Dios no va a poder bendecirte como Él quiere. Puede ser que la veas hasta un límite, pero hay momentos que tienes que salir. Y eso le pasó a Abraham, antes de ser Abraham. Le pasó también a Jacob. Jacob tuvo que cortar el ombligo con Labán, con su suegro, para poder avanzar a llamarse Israel y cumplir completamente la bendición que Dios tenía para Jacob. Cuando Jacob estaba con Labán se llamaba Jacob, pero cuando dejó a Labán se llamó Israel. Entonces, hay ambientes que son tóxicos donde la gente tiene que cambiar para avanzar. Le pasó a Jesús. Cuando Jesús comienza su ministerio, ¿dónde lo comenzó? En su tierra donde se crió, en Nazaret. Y cuando veían a Jesús haciendo maravillas y predicando en Nazaret, decían, ¿no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo del carpintero? Y allí fue cuando el Señor dijo, de cierto os digo, que no hay profeta sin honra en su propia tierra. Hay cristianos que citan este versículo equivocadamente y dice, la Biblia dice que no hay profeta en su propia tierra. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, no hay profeta sin honra en su propia tierra. ¿Ve? Y Jesús tuvo que salir de Nazaret a Capernaum, y dice que cuando salió a Capernaum, su ministerio explotó. Y la gente recibió su llamado y lo que él tenía. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hay ambientes que son tóxicos para cumplir el llamado de Dios. Eso es verdad, por un lado. Pero por otro lado, algo que he podido aprender en esta crisis es que no todo el tiempo el ambiente es el problema, sino que el problema es la persona.
Pero he conocido de casos particulares que la gente ha cambiado de ambiente, pero se ha llevado la nube negra hacia donde van. Se han llevado la nube negra hacia donde van. ¿Ve? Y allí está un gran problema. Si aquí no conseguía trabajo, allá tampoco consigue. Si aquí vivía quejándose y sin dinero, allá vive quejándose y sin dinero. Entonces se han llevado la nube negra, han cambiado de territorio, pero como el problema no era geográfico, sino espiritual o emocional o físico, se llevan la nube, no importa dónde vayan. ¿Qué me está diciendo usted con esto, pastor? Que usted tiene que determinarse a deshacerse de la nube negra. Porque si no tiene la nube negra, entonces estará en Venezuela o en cualquier país y usted va a avanzar en la vida. Mire, si usted se queja, usted puede ir a vivirse a Dubái y se va a seguir quejando. ¿Cuántos me están comprendiendo? Porque eso es una adicción, es un vicio. Y cuando vaya a Dubái y no consiga el trabajo que desea, va a seguir su estilo de vida mental y va a comenzar a hablar lo que hablaba aquí en Venezuela. Eso le pasó a los hijos de Israel en el desierto. Entonces debemos vestirnos del nuevo hombre que está viciado por el pecado. Ira, malicia, enojo, todas estas cosas hay que deshacerse de ellas. Y Dios te va a ayudar a avanzar, pero usted tiene que tomar la decisión hoy de echarlo a un lado. Yo te pregunto hoy, ¿qué te está molestando? Tú tienes lo necesario para que la palabra de Dios te ayude a renovarte. No importa, alguien dijo esto, no importa cómo tú llegues a Cristo, lo que importa es cómo tú vives en Cristo. Mire, la persona más pecadora del mundo puede venir a Cristo y la sangre de Cristo no va a decir, no, este Hitler no tiene perdón, no. Si se arrepiente de corazón y clama a Cristo, el Señor lo perdona, para que usted sepa. Pero entonces ahora esta persona tiene que ceder su vida y renovarse con la palabra de Dios. Esa es la parte difícil del evangelio. Si lo podemos decir difícil, porque toma una decisión, toma cederte, toma decir, hey, no importa si lo aprendí así, Señor, ahora yo voy a ceder esta área de mi vida. Hay gente que trae en su vida rechazo. Hay gente que trae en su vida baja autoestima. Hay gente que trae en su vida problemas de humor, problemas emocionales, problemas de todo tipo. Mire, usted no se imagina los problemas que hay en el ser humano. Según estadísticas, dice que el 95% de la población en el globo terráqueo están enfermos emocionalmente. El 95% por lo menos trae algo que necesita tratar en su vida. Imagínese eso. Pero yo en esta mañana quiero decirte que en Cristo está todo el potencial que tú necesitas para ser libre. Por eso es que la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa palabra del griego, nueva creación, no está hablando que tú traes tu carro que necesita algunos parches porque ya está picado y Dios viene y quita el parche viejo y coloca uno nuevo y estás todo emparchado. No, eso no es lo que Dios hace contigo. Dice, tú eres una nueva criatura, hablando del poder de la salvación instantánea y hablando que cuando tú llegas a Cristo, Él te da todo el potencial que necesitas para cambiar lo que tengas en tu vida, no importa si es lo más infernal del mundo. En Dios puedes encontrar libertad. Yo le voy a decir algo.
para dejar de fumar, no siempre necesitas venir a Cristo, ¿no? Alguien puede decir, hasta hoy fumo, lo bota y ya. Alguien puede decir, ya no tomo más y no tiene que venir a Cristo. Pero es que tú no vienes a Cristo para dejar de fumar. Tú no vienes a Cristo para dejar de tomar licor. Tú no vienes a Cristo para prosperar económicamente más. Tú vienes a Cristo porque necesitas salvación. Tú vienes a Cristo porque necesitas de Él, porque todos éramos pecadores. Necesitas a Cristo, necesitas el estilo de vida de Dios. Y en Él está todo lo que nosotros necesitamos para transformar nuestras vidas. Cuando vienes a Cristo, Él puede moldear tu carácter y hacerte el hombre más prudente. Cuando vienes a Cristo, Él puede cambiarte y hacerte el hombre sabio. Cambiar tu vida, tu carácter, tu forma de ser. Ahora, Él no quita la esencia de cómo tú eres. No es que Él te hace un robot ahora, no. Estoy hablando de la perfección de Dios. Cuando tú vienes a Cristo y te cedes cada día a Él, a la palabra de Dios, entonces Él te va a transformar y Él te va a cambiar. Y por eso es que esto se trata no de una religión, no es que yo vengo los domingos a escuchar unas canciones y a escuchar al pastor hablar pistoladas, no. Esto se trata de renovación con la ayuda de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hoy cuando salgamos de este recinto tenemos que ser mejores que ayer. Dios quiere moldearnos, transformarnos. Y entonces cuando tú estás moldeado, tú puedes viajar a otro país y entonces vas a estar cambiado porque Dios te ha cambiado en tu intimidad. Y por eso es que Pablo dice, el que robe no robe más, sino que trabaje con sus manos. El que hurta no hurte más. Y entonces ahora puedes ser una nueva criatura en Cristo. Y donde quiera que vayas, el favor de Dios estará sobre tu vida. Pero tenemos que tomar una decisión. No solo cambiar de geografía, sino cambiar desde el corazón, cambiar nuestras vidas, permitir que la palabra de Dios nos lave y nos santifique. Uno de los mensajes más olvidados en los púlpitos hoy en día se llama el mensaje de la santidad. Amén, hermano querido. Más olvidados. Ahora los cristianos dicen groserías. Ah, no, hermano, tranquilo, ahí está la sangre de Cristo que me limpia. No, Señor. Hebreos dice que cuando tú pecas con conocimiento, pensando que la sangre de Cristo te va a liberar, estás pisoteando a la sangre de Cristo y al sacrificio de Cristo. Ah, bueno, no, tranquilo, yo voy a salir con esa muchacha, voy a fornicar y Cristo después me perdona. No, Señor. No funciona de esa manera. Ah, yo sé que eso es pecado, odiar, pero sigo odiando. Cristo igual me va a perdonar. No, Señor. Hay que cambiar. David decía, revélame los pecados que son ocultos para mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hay que prestarle atención, cambiar, renovarse. Quitar la nube negra esa de tu vida. ¿Sabe por qué yo hago énfasis en esto? Porque tú vas a seguir teniendo los mismos resultados en la vida si no cambias las semillas que estás sembrando. Es decir, si tú sigues con tu mismo estilo de vida, la cosecha va a ser la misma en tu vida hasta que mueras. Todos nosotros, si no tomamos una decisión de ser renovados, nos puede encontrar la muerte en la misma estación de la vida. Mire, hay situaciones que afectan, pero yo le voy a decir algo. Cuando esta nación salga de la crisis, muchos se van a dar cuenta que su situación financiera y de vida era culpa de su nube negra.
Ahora usted tiene que hacer un recuento de su vida. Si usted hace ese recuento y dice, cuando Andrés, yo me quejaba, cuando Caldera también, cuando Chávez también, cuando Maduro también. ¡Ey! Eso es una luz roja que le diga al que viene, me puedo seguir quejando. Tenga cuidado. Entonces hoy tome la decisión de deshacerse de su nube negra. Porque hasta donde yo sé, hay cosas que nos afectan, pero hasta donde yo sé, a nosotros los hijos de Dios, no nos controla la vida algo exterior, sino lo interior. Amén. Ya hablé de la renovación, que es la primera opción para deshacerte de tu nube negra. La segunda opción, vamos a 2 de Corintios y con esa terminamos. Segunda carta de Corintios 12. Y vamos a leer versículo 1. Una escritura muy interesante. Dice, ciertamente no me conviene gloriarme, dice Pablo, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Esta experiencia la tuvo Pablo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice el apóstol Pablo, para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase, me fue dado un aguijón en mi carne. Esa palabra aguijón, lo hablamos hace días atrás, es una punta afilada que produce mucho dolor. Mucho dolor, irrita y duele continuamente. Ahora, Pablo utiliza un hebraísmo muy común, un refrán en sus tiempos, y dice, para que yo no me exalte, a mí se me fue dado un aguijón en la carne. Pablo utiliza un refrán en hebreo que se utilizaba cuando alguien tenía un vecino molestoso. Cuando los hebreos tenían un vecino molestoso, decían, ese es un aguijón. Imagínense lo molestoso que era el vecino. Ojalá usted no tenga uno así. Y Pablo cita ese refrán y dice así, me fue dado un aguijón en la carne, es decir, algo que me molesta continuamente para que yo no me exalte por las revelaciones que he tenido. Ahora hay muchas conjeturas de esta escritura. Algunos dicen que el aguijón de la carne de Pablo era que estaba ciego. Y bueno, otros dicen que era una enfermedad visible en su cuerpo. Otros dicen que mientras Pablo predicaba era una mujer que no lo dejaba predicar y hablaba y la interrumpía. Y Pablo decía, este es un aguijón. Les estoy dando las conjeturas que hay de este capítulo. ¿Usted quiere que yo le diga cuál es el aguijón que Pablo está hablando? ¿Ah? Levante la mano el que quiere que yo le diga el aguijón. Yo tampoco sé cuál es el aguijón. Porque la Biblia no dice cuál fue el aguijón de Pablo. Nosotros podemos conjeturar, podemos sacar conclusiones, podemos decir que fue esto y aquello, pero la Biblia no dice a ciencia cierta cuál fue. Hace silencio de eso, pero lo que dice es que era algo que lo molestaba. Pero en esta última parte me quiero concentrar en la respuesta de Jesús, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa nube negra que tú tienes es un aguijón, es algo que te molesta. Puede ser una adicción a lo malo, puede ser un estado emocional. Y tú dices, ¿cómo yo puedo ser libre de esto, Señor? Te he orado, he trabajado, he tratado, pero no puedo. Y allí es cuando me voy a la segunda fase. La primera fase tiene que ver con tú cederte en tu voluntad para cambiar. Pero hay momentos en la vida donde tú haces todo lo posible. Tú has orado, tú has llorado, tú has hecho esto, tú has hecho aquello y parece que no hay solución. Y tú dices, Señor, yo he hecho todo lo posible y sigo reaccionando de la misma manera, sigo actuando de la misma manera, sigo hablando de la misma manera. ¿Qué hago, Señor? Esto es un aguijón que me persigue, que me hiere, que me hace doler todo el tiempo. ¿Qué hago? Y hay gente que se siente así. Y dice, ya no voy a hacer ese pecado más, ya no voy a hacer eso. Señor, límpiame con tu sangre, ya voy a cederme, ayúdame, pero sigue sucumbiendo en lo mismo. Pero el Señor le da una respuesta a Pablo y le dice, Pablo, tú tienes que dejarte caer en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en esa debilidad. Todos aquí tenemos una debilidad, un talón de Aquiles. Todos. Ninguno aquí es perfecto. Si usted vive conmigo un mes, se va a dar cuenta cuáles son mis debilidades, posiblemente. ¿Verdad que sí? Pero todos aquí tenemos un talón de Aquiles. Ahora hay cristianos que son tontos, y disculpe la expresión, que viven revelándole al enemigo cuál es su talón de Aquiles. Ay, hermano, mi debilidad son las mujeres. Yo cuando las veo me vuelvo loco, pastor. ¿Qué hago? Ay, mi debilidad es esto, cuando yo veo una cerveza fría, se ve tan buena, tan provocativa. Y le revelan al enemigo continuamente cuál es su talón de Aquiles, su debilidad. Usted no tiene que hacer eso. No hable su debilidad, fortalezca su debilidad con Dios. Amén. Porque Él tiene el poder suficiente para fortalecerte. Tú tienes que llegar a un momento en la vida donde mires hacia atrás y el viejo hombre, tú dices, wow, mira dónde he llegado. Con la ayuda de Dios. ¿Qué significa bástate en mi gracia? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor Jesús a Pablo allí? Pablo, ¿sabe qué tienes que hacer cuando veas tu debilidad? ¿Sabe cuál es la solución? Déjate caer en mis brazos. Amén. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hay cosas que nosotros como humanos no podemos lograr. Puedes llorar, puedes orar, puedes hacer esto, puedes pujar, puedes hacer todo lo que sabes, puedes hacer todo el conocimiento. Pero hay cosas donde tienes que dejarte caer en los brazos de Él. Y Él va a decir, tranquilo, yo te voy a ayudar. Solo confía en mí, que yo te voy a ayudar. Amén. No te rindas, que yo te voy a ayudar. Y esos aguijones muchas veces el Señor los permite para enseñarnos a depender, que hay cosas que tenemos que entregarle a Él y solo a Él, y que nosotros por nuestras propias fuerzas no lo vamos a poder lograr. Hoy, medita, ¿qué es lo que te molesta? Quizás es un pensamiento continuo, quizás es un pecado específico, quizás es una conducta de vida, quizás es algo que heredaste de tu familia, quizás es algo que has traído arrastrando en tu vida y que no sabes cómo desligarte de eso. Vamos hoy a dejarnos caer en los brazos de Dios. Vamos a dejar caernos en los brazos de Jesús. Y vas a decirle, Señor, yo me voy a bastar en tu gracia. Oh Dios, te necesito tanto. Oh Señor, ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Estamos ligados 100% a ti. Y hay cosas, Señor, que podemos
cambiar en nuestras vidas, cediéndonos a tu palabra, pero hay cosas que solo se logran cuando nos dejamos caer en tus brazos. Oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos en esta mañana. Ayúdanos a ser cambiados a tu imagen y a tu semejanza. Ayúdanos a deshacernos de cualquier nube negra que nos persigue en la vida, que no nos deja avanzar hacia el propósito que tú tienes para nosotros. Ayúdanos. Hoy esparcimos esa nube. Hágase así en la cabeza. Hágase así, fuera. Vete de mí, yo estoy en Cristo. Vete de mí porque yo he sido trasladado de las tinieblas a su reino amado. Dios, ayúdanos. Ayuda a este pueblo, Señor, a ser fuerte en ti. Ayuda a este pueblo a tener visión, a no mirar las circunstancias que nos están rodeando, sino a mirar a Jesús. Tu palabra dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. En esta mañana te pedimos ayuda, Señor. Ayúdanos. Límpianos, transfórmanos. Entregamos a ti las áreas que no te agradan de nuestra vida. Señor, haz de esta iglesia un pueblo fuerte, un pueblo numeroso, fuerte, que te crea, que viva por la fe y no por la vista. Que cuando hayan cambios en esta nación, ellos no se den cuenta que ellos eran los que tenían que cambiar, sino que era el ambiente externo que estaba produciendo el problema, Señor. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ayúdanos. Dios de Moisés, Dios de Eliseo, Dios de Elías, Dios de mi vida. Oh Señor, no queremos vivir en el status quo, no queremos vivir estacionados, estancados por nuestras paradigmas, por nuestros pensamientos, por nuestras herencias, Señor, que no son tuyas. La única herencia que queremos en nosotros es la de nuestro Señor Jesucristo. Oh, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias. Tú mereces la gloria y la honra. Hoy levantamos nuestras manos porque tú has